Hola, buen día. En este video explicaremos los aspectos generales del ciclo cardíaco, así que comencemos. El ciclo cardíaco es la secuencia de eventos mecánicos, sonoros y de presión relacionados con el flujo de la sangre a través de las cavidades cardíacas, la contracción y relajación de cada una de ellas, el cierre y apertura de las válvulas y la producción de ruidos. En el electrocardiograma se observan los fenómenos eléctricos del ciclo, la presión y el volumen del ventrículo izquierdo, la presión aórtica y de la aurícula izquierda, así como los ruidos cardíacos. De ahí que puede utilizarse el electrocardiograma como marcador de tiempo y de fenómenos. El ciclo cardíaco se divide en 7 fases: sístole auricular, contracción ventricular isovolumétrica, eyección ventricular rápida, eyección ventricular disminuida, relajación ventricular isovolumétrica, llenado ventricular rápido y disminución del llenado ventricular o diástasis. Sístole auricular. Ocurre la contracción de la aurícula izquierda y es la fase final del llenado ventricular. En el electrocardiograma se observa desde la onda P, que señala la despolarización de las aurículas durante el intervalo PR. Durante esta fase, el ventrículo izquierdo está relajado, y dado que la válvula mitral está abierta, el ventrículo se llena de sangre procedente de la aurícula, incluso antes de la sístole auricular. De ahí que la sístole auricular aumenta aún más el volumen ventricular. El cuarto ruido cardíaco, cuando está presente, coincide con la contracción auricular, provocado por la contracción de la aurícula contra un ventrículo endurecido, tratando de llenarlo. Dicho ruido no es audible en los adultos sanos, aunque puede escucharse en situación de hipertrofia ventricular. Contracción ventricular isovolumétrica. Determina el inicio de la contracción del ventrículo izquierdo, donde empieza a aumentar su presión. En el electrocardiograma se observa durante el complejo QRS, que representa la despolarización de los ventrículos. Entonces, en cuanto la presión en el ventrículo izquierdo excede a la presión de la aurícula izquierda, la válvula mitral se cierra, al igual que la tricúspide. La presión ventricular aumenta de manera notable durante esta fase, pero el volumen ventricular permanece constante, ya que todas las válvulas están cerradas. El primer ruido cardíaco coincide con el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Este puede desdoblarse si la mitral se cierra ligeramente antes que la tricúspide. Eyección ventricular rápida. El ventrículo continúa contrayéndose, y la presión ventricular alcanza su valor máximo, siendo el final de la contracción ventricular. En el electrocardiograma, esta fase coincide con el comienzo de la onda T. Cuando la presión ventricular excede a la de la presión aórtica, la válvula aórtica se abre y se expulsa la sangre rápidamente, disminuyendo notablemente el volumen ventricular y aumentando la presión aórtica. Durante esta fase comienza el llenado de las aurículas, y la presión de la aurícula izquierda aumenta lentamente a medida que la sangre va regresando desde la circulación pulmonar. Eyección ventricular disminuida o lenta. Durante esta fase los ventrículos empiezan a repolarizarse, lo que puede distinguirse en el electrocardiograma por el inicio de la onda T. Los ventrículos dejan de contraerse y su presión disminuye, y como la válvula aórtica sigue abierta, continúa expulsándose sangre desde el ventrículo izquierdo a la aorta, aunque con un ritmo menor. Por otro lado, la presión de la aurícula izquierda sigue aumentando a medida que va regresando sangre procedente de los pulmones. Relajación ventricular isovolumétrica. Esta comienza una vez que los ventrículos están completamente repolarizados, lo que en el electrocardiograma está señalado por el final de la onda T. La presión ventricular continúa disminuyendo, y cuando llega a un valor inferior a la presión aórtica, la válvula aórtica se cierra. El segundo ruido cardíaco coincide con el cierre de la válvula aórtica poco antes que el de la válvula pulmonar, de ahí que el aumento resultante en el volumen telediastólico del ventrículo derecho da lugar a un aumento en su volumen sistólico mediante el mecanismo de Frank-Starling, y prolonga el tiempo de eyección del ventrículo derecho. Dicha prolongación retrasa el cierre de la válvula pulmonar con respecto al de la aórtica. Por lo tanto, cuando se cierra la válvula aórtica,
La curva de la presión aórtica muestra un pequeño cambio, denominado hendidura o incisura dicrota. En este punto, todas las válvulas están cerradas. No puede haber intercambio hemodinámico entre las cavidades ni los grandes vasos, por lo que el volumen ventricular se mantiene constante, o sea, isovolumétrico. Llenado ventricular rápido. Cuando la presión ventricular desciende hasta su valor más bajo, la válvula mitral se abre. Entonces, el ventrículo empieza a llenarse de sangre procedente de la aurícula izquierda, aumentando rápidamente el volumen ventricular. No obstante, la presión ventricular se mantiene baja, porque el ventrículo sigue estando relajado. El tercer ruido cardíaco coincide con el flujo de sangre desde las aurículas a los ventrículos, el cual es normal en niños. Su presencia en adultos indica una sobrecarga de volumen, como sucede en insuficiencia cardíaca congestiva. Durante esta fase, y durante el resto del ciclo cardíaco, la presión aórtica disminuye a medida que la sangre avanza desde la aorta hacia el interior del árbol arterial, hasta las venas y a continuación de vuelta al corazón. Por último tenemos la fase de llenado ventricular disminuido o diástasis. Es la fase más larga del ciclo cardíaco y abarca la porción final del llenado ventricular, que se produce a un ritmo más lento que en la fase previa. El final de la diástasis señala el final de la diástole, momento en el que el volumen ventricular es igual al volumen telediastólico, de modo que si la diástasis disminuye por un incremento en la frecuencia cardíaca, el llenado ventricular se verá afectado, disminuirá el volumen telediastólico y como consecuencia también se reducirá el volumen sistólico.